1922, Arseny Abramov realizó lo que sería la primera Sinfonía de las Sirenas, que fue una representación en el mar Caspio, en Bakú, en la que incluyó a toda la tropa militar rusa, a toda la Armada Naval del Mar soviética, todos juntos con las sirenas de la fábrica, los motores de las fábricas, cañonazos, sirenas, etcétera. Construyó lo que denominó la Sinfonía de las Sirenas, a la cual se le añadía una sirena portátil que interpretaba la internacional. Todo este gran despliegue de medios que en la actualidad, por ejemplo, pues puede llegar a realizar Jones Barber contemporáneamente, actualmente es mucho más difícil de conseguir, y en una primera reconstrucción que hemos hecho, o que han realizado Miguel Molina y Leopoldo Amigo, ha sido una reconstrucción virtual de esta sinfonía, de las sirenas, ¿de acuerdo? Que en este caso puede ser oída aquí. Más tarde, lo que hemos hecho también ha sido intentar reconstruir el espíritu que movió a Arseny Abramov a realizar esto. Obviamente allí había una interpretación proletaria, una interpretación marxista, una motivación proletaria y marxista para realizar esta sinfonía. Nosotros hemos intentado trasladar este espíritu a la actualidad y, bueno, en realidad lo que hemos visto es que no tenía sentido realizar lo que se llama un calíope, que es una sirena portátil con un teclado, y lo que hemos creado es una sirena individualizada, es decir, en la actualidad hemos encontrado que el espíritu es un espíritu no tan solidario, no tan socialista a lo mejor, pero sí que hay dentro incluso del espíritu individualista actual podemos extraer hasta de ahí cosas positivas, ¿no? Y es que la gente realmente, cuando algo le interesa, cuando algo le toca, sí que es capaz de salir a la calle a proclamar su opinión, a proclamar sus deseos, a reivindicar que las personas, el individuo también existe y que quiere ser escuchado. Entonces lo que hemos creado ha sido una sirena individualizada, que pues portátil, que puede ser llevada, puede ser regulada, y simplemente con una presión podemos básicamente podemos hacernos oír.